Llevamos mucho tiempo con el run run de querer hacer algo, de hacer un evento de electrónica pues para conocer gente que guste este mundillo y para dar a conocer SISTEC y las cosas súper chulas que hacemos porque son originales. O sea, al fin y al cabo lo que estamos haciendo aquí, ahora mismo grabando, pues mostrándolo en YouTube, lo mismo pero en un espacio físico en el que más gente pues venga a compartir y a jugar un poco. Y los que no sepan pues que también entren y a jugar. Y al fin y al cabo hemos aproximado la idea de electrónica pues en workshops con niños, hemos estado haciendo talleres para niños, hemos también la electrónica como profesionales, como más de cara a un enfoque más ingeniero, pero nunca hemos dado un taller enfocado a adultos. Que sea así playful, fuera de lo profesional, que sea un poco más tú a tú, sin tener que ir con bata y corbata y ser formales. O sea, un evento más... Y más que taller ha sido, o sea, lo aproximamos como una forma de art exhibition, una exhibición de arte, porque al fin y al cabo también lo que hacemos con las placas y todo pues es así más creativo. Y además también poniendo el título que era una exhibición de arte, podríamos hacer que más gente que no es muy tequi como tal, pero que sí que le gusta ese mundillo, se acercase sin el miedo de "Buah, esto va a ser súper técnico, no me voy a enterar de nada", que es un poco lo que queremos, ¿no? Que quitar esa barrera de entrada que parece técnica, pero que en realidad es para todo el mundo. Clickbait. El clickbait. Hicimos un cartel súper guapo que no parecía electrónico, bueno, sí que parecía electrónico, pero de hecho cuando los pegamos los carteles pusimos electronic, la electrical tape. Pero creo que nadie lo pilló. Yeah, pero sí. bueno. If you know, you know. Pero bueno, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Cuál ha sido todo este proceso y todo el trabajo que hay detrás? Pues sí, pues empezamos, creo que fue en septiembre, que empezamos a mirar sitios donde podíamos alquilar o ir de gratis a un local para ver que nos dejasen pues montar algo ahí. Y la verdad que nos costó un poco encontrarlo, pero... Resulta que una amiga mía me dijo: "Ay, Rebeca, ¿me acompañas a un speed dating?" Y yo, te acompaño, pero yo me quedo ahí en la mesita tranquilita tomando café. Y porque había como dos áreas, estaba el venue, la sala, o bueno, el local, estaba dividido en dos zonas. En la zona de que te sientas a tomar café y luego la zona de las dating. Y nada, y cuando entramos había pues chicas que eran como de una organización. Y nada, pues me tomé el café así y estaba pensando, oye, pues este local está guapo, está chulo. Y ya me levanté a una de las que organizaba y me levanté y le dije: "Oye, ¿esto cómo lo habéis conseguido? Porque hay más exhibiciones en ese local". Y me dijo: "Nada, pues te lo dejan, o sea, lo pides y te lo dejan". Y yo: "¿Pero de gratis?". Y me hace: "Sí, sí". Y entonces el día siguiente, Cora. Así que eso hicimos, pedimos permiso, nos dijeron que sí, que estaba guay, que apoyaban todo este tipo de cosas de cultura, de tecnología y de mezclar un poco el mundo y nos dieron permiso. Entonces preparamos pues todo lo que había que preparar, compramos las demos que queríamos comprar, empezamos a hacer diseños de placas que teníamos que hacer, pusimos todo junto de la lista de cosas que queríamos mostrar a la gente, hacer cartelitos, hacer instrucciones, ir a comprar pilas, ir a ver qué más necesitábamos, ir a contactar a gente y poner eventos online. Y aún así hubo gente que no llegó al evento, lo sentimos. Suscribiros a newsletter. Es verdad, luego lo decimos mejor, pero sí. Y nada, preparar... Y todo grabar el proceso. Sí, y grabar el proceso de todo y organizar el evento como tal. Así que os vamos a mostrar este vídeo para todas esas personas que os interese. Y claro, os va a interesar a todos vosotros que ya estáis aquí viendo el vídeo, pero sobre todo, especialmente, pues, sobre todo a profesores que siempre están buscando recursos para los alumnos, para acercarles esos conceptos de electrónica de una manera más como divertida, y que sabemos que ya lo hacéis porque hemos visto algún comentario y nos hace muy felices leer estos comentarios. Y para cualquier persona, como cualquier hobbyista o que le guste, pues que tenga pues sobrinos, hijos, o nietos, uno mismo también, si quieres probar esas cosas que son así y jugar con la electrónica, pues es que pues eso. Todo el mundo, si estás aquí, significa que te va a gustar, básicamente. O sea que en este vídeo os vamos a enseñar todas las demos que hemos hecho, os vamos a poner los ejemplos y si las queréis hacer vosotros, pues ahí tenéis una guía y os explicamos paso a paso qué cositas hemos hecho, básicamente. Y la primera demo que os vamos a explicar, vamos a empezar fuerte, es el Makey Makey, que es esto, básicamente. ¿Y qué es esta demo? Pues un piano. Y nada, el Makey Makey, para quien no lo conozca, es como una placa de desarrollo que veis aquí que tiene arriba, abajo, en las flechas, izquierda, derecha y luego el espacio y el clic. Pues básicamente esta placa ya viene programada y tú simplemente la tienes que conectar al ordenador y te funciona como un teclado en el que tienes las flechas arriba, abajo, el espacio y el clic. Y esta placa es muy simple, cuesta 10 euros o así y da mucho juego cuando quieres pues enseñar sobre todo pues
incluso pues eso, tanto a adultos como a niños, para hacer demos chulas y enseñar un poco pues la electrónica y en este caso pues la conductividad. Así que ahora os vamos a montar la demo para que veáis qué fácil que es de montarla y tal cual podéis copiar, pegar y os funcionará. Vale, ya hemos dicho que esto mide la conductividad, ¿no? ¿Y qué cosas podemos tener por casa que sean conductivas? Pues bueno, bananas. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es un banana piano. Que básicamente va a ser tocar la banana y va a hacer un ruido. O sea, vas a utilizar la banana como si fuese un botón. Entonces, ¿cómo funciona esta placa? Vemos aquí que las partes metálicas que pone Earth, que es la tierra, y luego las flechas, el espacio y el clic. O sea, que serían como estas flechas, el espacio y el clic del ratón. Entonces, cuando yo cierro el circuito, estoy pues presionando el espacio, presionando el clic o las flechas. Y ahora lo vamos a ver. Es tan fácil como, básicamente, se conecta al ordenador al puerto USB y ves que empieza a lucir y ya está. El ordenador, él solo instala los drivers que tenga que instalar y aquí abrimos una página, yo pues estoy incógnito, y ponemos Makemake. Y la primera página, Makemake. Y ahí hay como ejemplos, ¿verdad? Sí, y aquí tienes la tienda, eso es la propia página Makemake, y aquí tienes resources, apps, educators, blog. Y aquí en Plug and Play Apps, tú le das y tenemos pues muchas. Que es conductivo, Buzzer App, Audio Sampler, Sheet Music. Aquí tenemos jugar al fútbol. Entonces, nosotras en este caso, el Classic Piano. Y como veis, si yo aprieto las flechas, suena. Pero ahora, si yo, por ejemplo, viene con el kit de Makemake, viene con estas bananas, ya, viene todo junto, este es el kit, lo compras. Y entonces el cocodrilo lo poníamos aquí en la Earth, o sea, en la tierra. Y si, por ejemplo, yo ahora toco estos dos a la vez, entonces si yo, Cora, coge esto. Si yo ahora toca la punta. ¿Yo? Si yo ahora toco a Cora... Ah, porque estamos cerrando el circuito. Está muy fría. Sí. Igual no cuenta por eso. ¿Qué te confía? O sea, estamos cerrando el circuito entre las dos. Y ahora, como las bananas son conductivas, pues a poner bananas, básicamente. Estamos cerrando el circuito entre las dos porque la piel es conductiva. Exacto. Si tú me tocas el pantalón no funciona, básicamente. No. Entonces, nada, pondríamos las bananas una a una, o sea, los cocodrilos, perdón, o bananas. Bananas, de no confundir, es que hay unos cables que se llaman bananas y luego tenemos los plátanos, pero ahora estamos hablando de las bananas, que hay unos cables que se llaman bananas, pero estos se llaman cocodrilos porque tienen la boquita esta de cocodrilo. Vale, pues ahora, nada, pues ponemos los plátanos o bananas. Este va a ser el do. Uy, Ay, va, el do se precipitó. Yo no he ido. Este va a ser el re. es un do sostenido o algo así. Es un do. A ver, el mi. En el evento, la gente después de tocar las bananas, estaban como bananas pochas. Ay. Estaban como todas marcadas por el medio. Y hay gente que hace este ejercicio también, pero con limones o con patatas, o pone papel albal, o pone plastilina, o sea, se pueden hacer muchas cosas. Cualquier cosa que sea conductiva. Vale, lo tenemos. Entonces yo ahora toco a Cora y Cora tocas. O sea, tú has pellizcado esto, ¿no? Vale, Sí. entonces tú ahora coges el cable negro ese, ¿no? Sí. Y te toco a ti. Y tú ahora tocas. ¡Hala! Toca tú, que se verá mejor el vídeo. No. ¿No hace Ay, bien contacto? Esta banana no ha hecho contacto. Pues mira, Pues pellizcala otra vez. esta banana. Ok, ya está, ya está. Banana DJ. Yes. Pues ya está, mira que me ha costado un minuto. Pues ya, ya 5. tenéis. Te ha costado 5. Pues 5. Pero es porque me estás grabando, la presión. Pues nada, ya con con la tierra vas cerrando el circuito y pues una simple demo que puedes enseñar y puedes jugar con esto muchísimo. Puedes poner cubos de agua, puedes poner con lápiz. El lápiz es carboncillo, el carboncillo también es conductivo. Entonces cuando puedes pintar lo que quieras, un dibujo, tu propio teclado, puedes ir descalzo y atarte esto aquí puedes atar papel albal y atártelo al pie y puedes jugar con el piano, o sea, da mucho juego y podéis hacer
todo lo que queráis. Con tal de que sea conductivo. Y otro fuerte que también está guapísimo son las señales bioeléctricas. O sea, se juega con una planta y un sensor ECG. Electrocardiograma. ¿Qué es este? No sé si sabéis, o muchos de vosotros no sé si sabéis, que las plantas pues tienen señales eléctricas, pequeños impulsos. Entonces, estos pequeños impulsos se pueden medir. O sea, porque podemos medir todo, ¿no? Al fin y al cabo, si podemos medir nuestras señales eléctricas del cuerpo, que son pequeñas, pues también podemos medir las señales eléctricas de una planta o de todo ser vivo que mande señales eléctricas. Entonces, hicimos un poco de research y, claro, ¿qué sensor amplifica las señales muy pequeñas? Pues, por ejemplo, pues el electrocardiograma, el del corazón. Y lo que hicimos, nada, pues cogemos un Arduino Nano y compramos ya el modulito que te viene hecho. Le ponemos literalmente 3 cables. Además, que en la página web te explican cómo ponerlos y cómo conectarlos y dónde conectarlos, básicamente. Y nada, los 3 electrodos van 2 a las hojas, o sea, estos 2 van a una hoja cada uno y el verde va a la tierra. Y luego se pueden hacer cosas tan chulas como el famoso vídeo de los mushrooms haciendo musiquita, o simplemente que vas tocando a la planta y ves cómo la planta va reaccionando a que tú le estás tocando. Está muy guapo y a la gente le pareció súper curioso y es una forma también de concienciar de que las plantas tienen vida. Así que la próxima vez que vas a regar tu planta, cántale. Cántale, tócale, acaríciale. Y el modulito la demo también es muy barata. El Arduino Nano los puedes encontrar por 5 o 10 euros. Sí. El modulito 1 o 2 euros. Y además creo que te viene el kit con los sensores. Sí, te viene todo el kit y todo. Y las pegatinas y está guapo. Luego necesitas tu ordenador y te descargas pues el programita para el Arduino, que hay mucha gente que está ahí en el mundo open source. Y nada, seguir el tutorial y verás cómo empieza a fluctuar. Y este vídeo está patrocinado por DSPCB, que es un fabricante de placas de circuito impreso. Y nosotras con Systec ya habéis visto que hemos hecho algunas placas, pues donde las vamos a fabricar es en GLC-PCB y normalmente esas placas, como son de hobby, pues normalmente tienen 2-4 capas. Y son las plaquitas pues como los llaveros, el renito, el esqueleto que hicimos, la pizza PCB... Y cuando ya pasamos a cosas más complicadas, normalmente porque aumentar en señales, tienes que protegerlas, tienes varios tipos de señales, ya como más pues, productos profesionales, como trabajamos nosotras como ingenieras, pues pasamos a 6 capas. ¿Qué pasa? Que a la industria no le gusta que las cosas sean más caras, ¿no? Y cuando incrementas en capas, pues también incrementas en precio. Pero GLC-PCB lo que hace es que mantener esta calidad de placas con un precio más asequible. Y además, quieren que vosotros podáis acceder también a probarlas. Nos han dejado este cupón de $33, 30 euros al cambio, en el link de la descripción. Para que lo probéis. Y por supuesto ya veréis cuando si hacéis un pedido que también tiene más opciones, que podéis testear las placas, control de impedancia y todo lo que queráis. Además que podéis seleccionar pues, el acabado del color, que no importa, pero sí que importa. Si queréis acabado con oro o si queréis con plomo, sin plomo, que hay muchas opciones. Y además la interfaz es súper fácil de utilizar y no te llevas ninguna sorpresa al final. Y además, GLC-PCB también hace más cosas por ti. Así que, por ejemplo, si quieres que te monten la placa con tus componentes, les puedes pasar también un Excel con tus componentes y también te lo pueden montar por un precio muy asequible. Así que, muchas gracias, GLC-PCB, y continuamos con el vídeo. Esta otra demo que preparamos está muy chula y era básicamente para que la gente practicase soldadura. Era como aprender a soldar tu primera PCB, básicamente. Y es este pequeño Rudolf, un majo, que nada, es un circuito muy simple. Y nada, diseñamos la placa rápidamente en Altium y pusimos indicaciones para que la gente supiese cómo hacerlo y preparamos también instrucciones en papel para que la gente supiese seguirlas. Y trajimos pues un soldador, trajimos un extractor de humos y unos guantes para que la gente no se quemase. El mantel. Y luego la gente adulta, la gran mayoría, pero también algunos niños, niñas, de hecho. Niñas. Se pusieron a soldar y nada, pues se pegaron sus 10 minutos, incluso hacían cola para soldar, o sea, la gente gustó muchísimo. Ya te lo dije. Es que la gente normal, los mortales, no han soldado. ¿Por qué vas a soldar tú? O sea, ¿para qué? No, nadie ha soldado. Entonces la gente le parecía muy curioso pues soldar esto, ¿no? Y que al fin y al cabo es fácil. Pero a la gente aún le costaba, porque claro, incluso la gente mayor, o sea, los adultos, eran más torpes casi que los niños.
Y luego cuando lo conseguían y se encendía la bombilla, la verdad que estaban todos súper contentos. Y además las niñas, una de las niñas súper inteligente también, que hacía preguntas interesantes de cómo estaba el circuito hecho, de por qué... Porque me preguntó que por qué el pads del LED, o sea, del diodo, este es un diodo LED, lo rojo, pues me preguntó que por qué uno de los pads, que el agujero básicamente, por qué no tenía un cable, una pista, una track. Porque yo le había explicado un poco el circuito, le había dicho, pues mira, aquí ves las pistas que conectan, las pistas son como cables físicos que conectan los componentes. Y me dijo, ¿por qué no tiene? Claro, porque justo esa patilla estaba conectada a masa y era un plano de masa, entonces no vas a ver una pista, porque había un plano. Y eso fue una pregunta muy curiosa. Lo gracioso es que los adultos como que no se atrevían mucho a preguntar ni a pedir ayuda y sin embargo O creo que no filtraban la información. Tú le decías esto y lo hacían y ya está, no se ponía a pensar más. Un niño como que le da vueltas. Sí, eso. Y por cierto, nos quedan unos poquitos, yo creo que unos 30 o así, los vamos a poner en la página web, los podéis comprar hasta que se agoten, os los enviaremos. Edición limitada de Navidad. Sin soldar, para que los soldéis vosotros. Ahí os ponemos el link y hasta que se agoten. Y son todo componentes, es muy fácil de soldar porque son todo componentes THD que son de... a través de con agujero. Sí, y hicimos un circuito muy básico, una pila, una resistencia, un LED y el interruptor para encender y apagar. Y también hicimos otra cosita. 2x1. Hicimos otra cosita que ya habíamos hecho una vez, que es esto, un llavero. Y para otra vez los que me ayudéis a comentar que qué hace o que si tiene algún LED o que le podríamos haber puesto algún LED, pues bueno, no tiene nada. No tiene nada, es inerte, no hace nada. Simplemente es precioso y lleva tus llaves de sitio a sitio. Si quieres algo que luzca, el Rudolf. Y también nos quedan muy poquitos. En el evento como tal las estábamos dando de gratis, pero nos quedan muy poquitas. Las vamos a vender también en la página web hasta que se acaben. De estas quedan menos, yo creo que unas 15 o así. También los colores que hay. De hecho, igual hasta las ponemos a la vez para comprar 2x1 o algo así. Ya veremos. Eso, les vamos a dejar el link aquí abajo y eso, si las queréis hasta que se acaben, son vuestras. Y eso, y lo hicimos porque es la gente cuando piensa en una PCB lo que piensa es en una motherboard que no está... ninguna? No aquí, pero en el evento sí que llevamos. Vale, sí. Llevamos lo que era la placa de incendios, cuando hicimos lo de la placa de incendios que son así de grandes, como bien de cables. Y también pusimos una mesa con muchos gadgets y cosas así interesantes que pudiesen tocar y dar que hablar. Y la verdad que... Y el sodio de glucosa también lo llevamos Sí. y tal. Para que viesen que, pues, como las formas que tiene una PCB normal dentro de nuestros productos y para hacerles como ver que esto también es una PCB. O sea, esto es como lo mismo. Que no tiene por qué ser aburrido o difícil o parece muy complicado, que puedes hacer cosas muy visuales y que se entienden muy bien. Así que preparamos un par de cositas para que la gente tocase y diese que hablar. Luego también pues, hicimos una demo que era un poco más técnica. A mí es de mis favoritas porque es muy curiosa. Es como hacer ingeniería inversa en un aparato que es bastante viejo, que son esos teléfonos que el dial, donde marcas, son los de ruleta. Y esto, de hecho, no hemos hecho vídeo, pero ya lo probamos en Instagram, sí que subimos un vídeo, pero en YouTube no hicimos vídeo de esto. Y básicamente lo que hicimos fue abrir un teléfono, o sea, abrir un teléfono de estos y ver cómo decodificaban esos números de forma electrónica, porque estos teléfonos, o sea, no hay ningún microcontrolador, no hay ninguna inteligencia, solo hay componentes, o sea, solo hay condensadores de estos tochos gorditos. Entonces, cuando abrimos el teléfono, pues eso, vimos y tenía como 3 cables. Y entonces nos pusimos a ver cómo funcionaba. Y básicamente, cuando es como un potenciómetro, que cuando tú le metes tensión y tú marcas un número, te sale una serie de pulsos. Y cada número tiene codificado una serie de pulsos. Entonces, por ejemplo, en este caso, ese teléfono, el número 0 era un pulso. El número 1 era 2 pulsos. El número 2 era 3 pulsos y así. Y luego la reacción de la gente al ver eso era como, wow, qué simple y qué inteligente al mismo tiempo, de cómo se nota una mente ingeniera que hace las cosas sencillas pero funcionales. Y luego, porque ahora pregunté a la gente, vale, ¿y esto cómo hace la llamada? Y es que como te explico yo, que simplemente lo que se hacía era enviar la electricidad, estos pulsos se enviaban por el cable y esto llegaba a un centro, las chicas del cable, y estaba ahí, marcaban el número y en realidad eran los que llamaban. Tú no llamabas directamente como ahora, antes no era así. ¿Qué era el voltaje, creo? O la corriente. Sí, sí, sí. Y yo, a ver, ¿cómo te explico yo pues esto? eso también me lo pregunto. Pues no, igual Pues tampoco se tiene mucho. Pues bueno, no sé qué hacía, pero bueno, el caso. Eso, que era socióloga gubernamental, política, no sé qué hacía, cosas así. El caso, que es una demo muy chula
Y para la gente, pues, para los que sois más técnicos y queréis mostrar a gente también un poco más técnica, en vez de jugar pues con un banana, que igual a gente que ya sabe un poco más, pues ni fu ni fa, pero si queréis mostrar esto es bastante chulo, porque en realidad estás haciendo ingeniería inversa sobre un teléfono que funcionaba en su día, funcionó. Hicimos también una parte un poco más artística, donde pusimos pues los pósters súper chulos que también podéis encontrar en nuestra página web, que no solo es ese, sino que hay muchos más que son buenísimos. Y nuestras camisetas también. Súper chulas también. Aunque creo que ahora están fuera de stock. Ya veremos. Sí, pero básicamente queríamos pues eso, enseñar un poco a la gente pues que la electrónica puede ser guapa y estética y de todo. Y hicimos también un poco estas placas que las llamamos manos de Dios, digamos. La creación de no sé qué. Igual hacemos un close-up que no sé si se ve, lleva un LED por delante y un LED por detrás y una batería, y muchas de las tracks que hay no hacen nada, simplemente son decorativas. Creo que sí. Y lo metimos en este cuadro que fuimos a comprar en una tienda de segunda mano, del océano y el cielo. O sea, quedó guapísimo. Sí. Además hicimos unas fotos, ya veremos. con la puesta del atardecer. Y además que pusimos una descripción así pues guapa de cómo lo hacemos, brutal. Y además los tenemos en nuestra habitación. Y también trajimos nuestra espina. Bueno, si habéis visto nuestros vídeos, en un vídeo hicimos, en este caso, fuimos invitadas como speakers dando una charla a mujeres, y hablamos sobre nuestro proyecto y cómo dijimos, vale, ¿cómo podemos llamar la atención con la electrónica? Y pues hicimos una espina dorsal de PCB que juntamos y soldamos todas las vértebras y nos la pusimos aquí y lucía, y la gente se quedó flipando. Pues esa espina también la trajimos al evento. Esa espina nos costó hacer más de 40 horas, y yo creo que también por ahí va, del estilo. Se empezó, de hecho aquí por detrás pone fechas, creo que se empezó en 2024, se acabó de hacer en febrero de 2025 y la hemos fabricado ahora. Y no sabemos qué hacer con ese cuadro, no sabemos si lo vamos a poner en la página web o no. Una subasta o algo. Estaría guapo. Y también pusimos un cuadro, es un poco más sí, sano, ¿verdad? pero la pizza al horno, hacíamos este vídeo que también hemos hecho un vídeo donde explicamos que la soldadura al horno de Surface Devices, de los SMD, es el mismo proceso que hacer tu pizza. En plan, pues similar, ¿no? Que luego nos funean, como diría mi hermana. En plan que te hacen hate, te dan hate por decir que ponemos pegamento en vez de solder paste, pasta de soldadura. Pues también llevamos estos cuadritos. Más que nada, pues la gente no técnica pues le llama la atención y va a ver el cuadro antes de ir a ver una PC. Además que el cuadro quedó guapísimo, le pondremos fotos con el mantel de fondo. Y por último, que no es una placa como obra de arte, pero sí que como decoración en 3D. Ah, sí, la lámpara. Una lámpara. Del vídeo que hicimos otro día de impresión 3D. A que llega, mira. Qué maja, vale. Que justo se rompió la tetera. Habrá que volver a imprimirla y ya está. Pero está guapísima y a la gente le hacía gracia. Tú la pones aquí así, en tu rinconcito, con tu cuadro de Systec y con tu camiseta de Systec y ya. Además que las files de estos, los archivos de estos son open source. Básicamente te lo puedes descargar. Pues nada, y esa sería toda la zona y todas las cosas creativas que hicimos. Y muy típico de aquí, hicimos también un mini stand de fika, que es tomarse el café, básicamente. Pusimos galletitas, café y aperitivos para que la gente comiese. Y también por la mesa, pues eso, en la mesa de al lado dejamos estos gadgets que Cora ha dicho. Una cosa que me pareció muy curiosa a la gente es que pusimos los osciloscopios de AliExpress que montamos, que también hay un vídeo de estos. Estaba el esquemático. Así. Y la gente miraba eso y decían, ¿esto qué es? Y tú te ponías a explicarlo de que es como una partitura de música. O bien sabes leerla o no la sabes leer, o entiendes lo que hay o lo que no hay que leer. Como para explicar a la gente no técnica de, pues esto es lo que estudiamos los electrónicos. Pues, sí, o sea, componentes son notas que tú las pones de cierta forma para que funcione. Sí, porque a mí si me sacas del plátano piano, yo no. Y se nos ha olvidado, creo, que esto no era electrónica como tal, pero era zona de arte. Pusimos una zona, porque también tenemos otro vídeo, que esta demo no la trajimos, pero hay un vídeo en el que hacemos con tinta conductiva, la Bare Conductive, una lámpara que la encendemos. Pintamos un cuadro y la encendemos con un relé, un Arduino y un relé, encendemos y apagamos una lámpara. Pues esto no la trajimos, pero teníamos muchísimos cuadros de sobra y trajimos, y la gente se puso a pintar. Y venía gente que igual entraba al sitio porque estaba cerca de otro museo, y venían parejitas que tal cual se sentaban ahí y se empezaban a pintar como si estuvieran una cita, tomándose el café, sí, y nada, se iban. Y normalmente pues nosotros pues hablábamos con la gente, pues para eso era un poco el evento, ¿no? Pues nada, ahí veías a parejitas pasándose bien. Luego se llevan un Rudolf.
y un llavero de gratis. ¿Y valió la pena tanto esfuerzo para hacer este evento? Pues sí. La verdad que estuvo súper guapo conocer a tanta gente. Como he dicho antes, vino gente bastante de perfil embedded, de la gente que programa estos controladores, estas placas de hardware, que están in between, y era gente más técnica y que hacía preguntas y se interesaba y fueron los primeros que empezaron a soldar también. Pero también venían con las parejas, que no eran técnicas, y alguna persona suelta también vino, en plan, muy curiosos como para venir a un evento donde no conoces a nadie y simplemente quieres hangout, en plan, chilear con gente. O sea, había gente que estaba buscando esta comunidad, entonces, como siempre os decimos, es muy importante ir a estos eventos de networking y para conocer gente que tiene los mismos intereses y aprender de unos de otros. De hecho, mucha gente, eran casi todos chicos jóvenes que querían aprender y empezar a testear con electrónica y que intentaban aprender por su cuenta, pero eso, estaban intentando ir a eventos físicos porque es como se aprende más de otra gente. Y luego también habían varias chicas que también les gustaba el mundo, no habían estudiado técnico como tal, pero sí que estaban metidas, les llamaba la atención esto de soldar. Una quería aprender a hacer un Tamagotchi, la otra tenía un negocio, estuvo muy chulo. Este evento no hemos puesto nada, lo vimos por LinkedIn, por Facebook, pero no por nuestras redes sociales o YouTube, que normalmente vosotros lo veis. Entonces, seguramente ahora que estáis viendo esto no habéis sabido que habíamos hecho el evento, pero porque pues, era local y no lo queríamos mover por aquí. Pero pensándolo, tenemos cosas más chulas y tenemos más cosas que se vienen, y para eso hemos abierto en nuestra página web un apartado para suscribirse a la newsletter, y que es no spam prometido, en el que solo vamos a mandar pues algún mensaje cuando se vengan alguna de las cosas chulas que vayamos haciendo. Poned en los comentarios qué os ha parecido el vídeo, si habéis tenido alguna idea súper creativa después de ver este vídeo, o si ya habéis hecho alguna cosa de estas, o si hay algún otro jueguecillo así súper chulo, party trick. Y nada, esperemos que os haya gustado muchísimo este vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Chao, chao. ¡Ahora sí!